¿Cómo será la humanidad cuando la inteligencia artificial acompañe por entero nuestra vida cotidiana? ¿Cruzaremos un día el punto de inflexión donde el calentamiento global sea irreversible? ¿Nos encontraremos algún día con seres que vivan fuera de nuestro planeta? Es tarea obligada para el periodismo reportar el conocimiento de vanguardia, conversar con la inteligencia que lo ha producido, interrogar a los distintos escenarios y divulgar ese entendimiento con generosidad. Hoy en Multiverso Milenio nos preguntamos si puede haber vida más allá del planeta Tierra. No nos referimos a vida humana, eso sería mucho más complejo. Si puede haber las condiciones, los ingredientes que produjeron la vida en la Tierra y que puedan repetirse fuera, pues de nuestro mundo y eventualmente del sistema solar. Hemos invitado a Antígona Segura, y es investigadora en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y justamente especialista en exoplanetas para que nos ayude a entender cuáles son esos ingredientes que producen vida y también que nos responda si los seres humanos algún día podríamos intervenir esos lugares donde hoy no hay vida para sembrar vida, por ejemplo, Marte o Europa. Arrancamos, esto es Multiverso Milenio. ¿Dónde pudo surgir la vida en la Tierra? Existen dos ambientes clave que podrían dar respuesta a esta gran pregunta. El primero, las profundidades marinas en zonas con volcanes submarinos, donde el agua caliente disuelve minerales como el hierro, el magnesio o el manganeso, fundamentales para los seres vivos. El segundo, la superficie terrestre en contacto con el agua, como charcos que se llenan y se secan y se llenan de nuevo, facilitando reacciones químicas complejas. Además, para estudiar cómo podría darse la vida en otros planetas, los científicos usan ambientes extremos de la Tierra, como el desierto de Atacama, que comparte condiciones similares con Marte. Ahí prueban instrumentos como los rovers, antes de enviarlos al espacio en búsqueda de señales orgánicas fuera de nuestro planeta. Doctora Segura, científicamente, preguntarse si hay vida fuera del planeta pues amerita una serie de preguntas muy rigurosas. Y quiero, sobre todo, que nos cuente cuáles son esas preguntas que los científicos, las científicas, se hacen para averiguar si hay o no vida más allá de nuestro planeta. Tenemos que empezar por qué es la vida. O sea, decimos, bueno, vamos a buscar vida. ¿Cómo es? ¿Cómo es lo que estás buscando? Porque ¿cómo sabes si lo encontraste o no? Si no tienes una serie de características o de propiedades, pues, ¿no? Entonces, nuestra definición de vida en realidad todavía no la tenemos. No tenemos, o sea, tenemos exactamente eso, una serie de características, pero no sabemos si son intrínsecas solo a la vida de la Tierra o a la vida en otros planetas. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahorita es decir, bueno, vamos a tomar las características más generales de la vida en la Tierra y esa es la primera respuesta a nuestra pregunta. ¿Cuál es? No sabemos qué es la vida, pero sabemos algunos de los ingredientes que la producen. Uno sabe que la carne animal, que es un ingrediente, tiene proteínas que alimentan el cuerpo. Entonces ahí tiene uno el ingrediente y qué hacen. Cuénteme cuáles son esos ingredientes y qué tendrían que hacer justamente para producir vida y sobre todo para mantener vida. Bueno, necesitamos construir células y eso, antes de eso, tenemos que construir moléculas y antes de las moléculas, entonces tenemos que ver qué elementos son los que van a participar en esas moléculas. Entonces, el carbono es el elemento por excelencia
para hacer estas moléculas. ¿Por qué? Porque se puede unir con 4 elementos al mismo tiempo, que es lo máximo de uniones que puede generar un átomo, pero además le permite cierta estabilidad y a la vez cierta flexibilidad, es decir, el carbono está como justo en ese paso en el que sus moléculas son relativamente estables, pero no tanto como para no ser maleables, pues, ¿no? Entonces el carbono es el átomo del carbono es lo que necesitamos. Perdón que me vaya a los evangelios, pero el evangelio según San Juan dice: en el principio fue el verbo. ¿Usted diría el principio fue el carbono? Puede ser, o sea, vamos a hablar del carbono, ¿sí? Tenemos, de hecho, no es el elemento más común en el universo, pero es uno de los elementos más comunes. En el principio fue el hidrógeno, después vino el helio y después vinieron otros elementos como el carbono y el oxígeno. Entonces, y esto, ahorita acabo de mencionar a los elementos más comunes del universo y también los que hacen la vida. Y la Tierra es abundante en carbono, a diferencia de otros planetas. No, de hecho, en todos los planetas hay carbono. Solamente que está en diferentes formas, pues, ¿no? El ingrediente carbono es clave y sobre todo porque lo que hace es reunirse con otras moléculas. Así es. A ver, ahora cuénteme cuáles son esas moléculas provenientes de otros ingredientes que, por lo menos mirando la Tierra, se asoman como claves. La otra, o sea, para que las moléculas de carbono puedan juntarse, convertirse en otras más grandes, reaccionar, se requiere un medio, pues, ¿no? Entonces las moléculas podrían estar flotando aquí en el aire, encontrarse sería más complicado, o bien podrían estar en un sólido y también moverse sería muy complicado. Entonces un líquido es el lugar ideal para que estas moléculas se encuentren. Un líquido, yo oigo agua, pero usted está pensando en otras formas líquidas. Podría haber otros líquidos, por ejemplo, en Titán, el líquido más abundante es el metano con etano. Es una combinación. Titán. En Titán, luna de Saturno. Ah. Luna de Saturno, el planeta Saturno, el de los anillos, muy bello. Bueno, tiene muchas lunas, una de ellas es Titán, y esta luna Titán tiene una atmósfera de metano y nitrógeno. Luego en la superficie tiene una superficie helada de agua congelada, y en esa superficie hay grandes lagos hechos de metano y etano. Entonces, claro, estamos hablando de un lugar en donde la temperatura es 180 grados centígrados bajo cero. Y hay una química orgánica, una química del carbono muy abundante, pues, ¿no? La proximidad a una estrella es clave. La existencia de una atmósfera similar a la nuestra es clave. ¿Qué de estos elementos que son muy, pues, en fin, poniendo la Tierra en el centro, ni modo, usted consideraría relevantes? Bueno, vamos a pensar en la vida como un fenómeno planetario. O sea, el planeta va a tener todos los requisitos: energía, materia prima, agua y carbono, y ahí es donde se va a cocinar la vida. Ahora, un planeta, cualquier planeta, no cualquier planeta, un planeta rocoso, es decir, un planeta como Venus, Marte, Mercurio, la Tierra, esos son planetas rocosos, hechos de roca. Su constitución principal es roca. No puede ser gaseoso. Exactamente. No puede ser un gigante como Júpiter o como Saturno, Neptuno. ¿Por qué? Porque esos lugares nos permiten que la vida se organice. Ahora, para que haya agua líquida tiene que haber un rango de presiones y temperaturas. Ese rango de presiones y temperaturas lo permite la energía de la estrella, cuánta energía nos llega. Si llega demasiada, pues el agua se va a ir. Si llega muy poca, el agua se va a congelar. Y la otra es la atmósfera, porque la atmósfera guarda el calor de la estrella, pero también da presión. O sea, si yo quito toda la atmósfera de la Tierra, el agua se va a evaporar. Toda el agua de los océanos se va a evaporar. Si yo quito además la atmósfera de la Tierra, los gases de efecto invernadero, la Tierra se va a congelar. La Tierra es habitable porque tenemos gases de efecto invernadero. Si le echamos un poquito más de gases de efecto invernadero, va a dejar de ser habitable. Pero necesitamos la cantidad exacta. Acabo de entender por qué se usa la metáfora del invernadero. La atmósfera permite que haya un invernadero sobre la superficie rocosa. Así es, guarda la temperatura del sol, bueno, la energía del sol y aumenta la temperatura. Ahora, esto llevaría a suponer, pues, que prácticamente la Tierra en nuestro sistema solar fue el único planeta que tenía todas estas características, pero hay rumores de que Marte pudo haber tenido estas condiciones y las perdió.
Y luego se habla también de alguna de las lunas, justamente de Europa, ¿no? De Júpiter, que también jugaría un papel importante. A ver, cuénteme, si en el sistema solar hubo o podría haber vida, y estos dos lugares, ¿no? Europa y Marte, como lugares factibles para que esto ocurra o hubiera ocurrido. De hecho, Marte está en lo que llamamos la zona habitable de la estrella. Pero no es habitable, ya sabes, es un desierto helado, la temperatura promedio es como de 55 grados centígrados bajo cero. Porque ¿no? perdió atmósfera. Y la cuestión es que perdió la atmósfera. Ahora, sabemos, o sea, esto no es algo que sospechamos. En este momento sabemos de seguro que Marte tuvo una atmósfera mucho más gruesa, que tuvo agua líquida en la superficie, porque tenemos muchísima evidencia acumulada por satélites que están girando, algunos de ellos todavía alrededor de Marte. ¿Hubo vida? Todavía de eso no tenemos ni. Porque se habla de algunos organismos que podrían haber vivido en Marte. Pero no tenemos todavía ninguna evidencia de que haya existido vida en Marte. Tenemos indicios de que había los ingredientes, hubo la cantidad de agua, energías necesarias, pero todavía no tenemos indicio de que se haya formado la vida en Marte. En la siguiente conversación me interesaría mucho saber si podríamos los seres humanos intervenir Marte para que recupere su atmósfera. Pero antes déjeme cerrar esta charla con Europa. ¿Qué sabemos de Europa? Y me refiero a la luna de... Sí, esta luna de Júpiter es un pequeño satélite que tiene una capa de hielo de agua y luego debajo, porque puede haber hielos de muchas cosas, pues, ¿no? Entonces, este es hielo de agua y debajo de ese hielo de agua hay un océano. Entonces, es un planeta, es un lugar rocoso, por cierto. Tiene un núcleo de hierro, como la Tierra, luego una cubierta de roca y después de eso viene agua, que es como el 10% de todo el cuerpo planetario, y luego ya viene esta pequeña corteza de hielo. Entonces, si hay agua líquida, podría haber vida, pues eso es algo que todavía no sabemos. Comenzamos este episodio preguntándonos qué evidencia tenemos de que existe vida más allá del planeta Tierra. Y bueno, pues cada quien se formula las preguntas que puede, pero en este episodio hablamos de las preguntas científicas. Y esas tienen que ver con los ingredientes de la cocina que produce vida y que mantiene o sustenta la vida. Y eso nos lleva a preguntarnos si hay carbono, si hay helio, si hay agua, si hay gas, si hay atmósfera, si se está cerca o no de una estrella. Y estas son las preguntas que nos llevan después a averiguar dónde podrían reproducirse las condiciones de la cocina como ocurrió en el planeta Tierra. Por lo pronto sabemos que algunos de esos elementos sí están presentes y por lo tanto podría haber vida más allá de nuestro planeta y también de nuestro sistema solar. En la siguiente conversación veremos cuáles son esos lugares, esos sitios y esas responsabilidades que tiene la ciencia humana justamente para descubrir y eventualmente intervenir creando vida más allá del mundo conocido. Bueno, estamos de vuelta en esta conversación sobre la posibilidad de que exista vida más allá del planeta Tierra. No nos estamos preguntando si hay vida humana más allá de nuestro mundo. Esa es una pregunta demasiado complicada. Nos estamos preguntando si hay los elementos básicos, carbono, agua, atmósfera, energía de una estrella parecida al Sol. Y a partir de ahí, pues en efecto, ¿qué sabemos de la cocina? No solo que podría producirse en otros lugares, sino la cocina que produjo vida en el planeta Tierra. Estábamos en conversación con Antígona Segura, astrobióloga, que nos ayuda pues a compartir ese generoso conocimiento que la ciencia ya tiene y que nosotros, gente común, merecemos conocer. Un exoplaneta es un planeta que gira alrededor de una estrella que no es el Sol. Hoy en día los científicos y científicas conocen varias decenas de estos mundos ubicados en la llamada zona habitable de sus estrellas.
regiones donde podrían existir condiciones para la vida, aunque no necesariamente humana. La mayoría de estos exoplanetas se encuentran alrededor de estrellas enanas rojas, mucho más pequeñas y menos luminosas que el Sol. Son muy comunes en nuestro vecindario cósmico y por eso también donde más planetas potencialmente habitables hemos detectado. Uno de los sistemas más estudiados es TRAPPIST-1, que cuenta con 7 planetas rocosos. Este sistema es tan compacto que cabría entre Mercurio y el Sol. La gran pregunta es, ¿cuántos de estos planetas conservaron su atmósfera? Porque la radiación de la estrella podría haberla disminuido, como se piensa que ocurrió con Marte. Uno de los exoplanetas más cercanos está en Próxima Centauri, a 4.2 años luz. Se encuentra en la zona habitable y tiene una masa similar a la de la Tierra. Sin embargo, aún no sabemos si tiene atmósfera ni si podría albergar vida. Estamos de vuelta con la doctora Antígona Segura hablando de su materia, la astrobiología. Es una palabrota. Eres astrobióloga. Estudiar la vida en los astros, incluida la Tierra. Cuénteme un poco qué hace una astrobióloga. Bueno, en mi caso particular, yo estoy tratando de entender cómo otros planetas se ven afectados, planetas alrededor de otras estrellas, que se llaman exoplanetas, se ven afectados por la radiación de su estrella para ser habitables, o bien para iniciar los procesos del origen de la vida, o bien para que podamos detectar algo que llamamos bioseñales en ellos. Entonces, primero es habitabilidad planetaria. Tenemos una estrella y, por ejemplo, el Sol de repente tiene fulguraciones. ¿No? Estas cosas que parecen como llamaradas no son llamaradas, le llamamos fulguraciones. Hay estrellas que tienen esas fulguraciones todo el tiempo y son mucho más energéticas que el Sol. Y emiten radiación ultravioleta y partículas de alta energía. Entonces la pregunta es, ¿qué le pasa a la vida en el planeta? ¿O existiría siquiera vida en un planeta que está sometido a eso todo el tiempo por su estrella? Esa es una de las preguntas que tengo que responder. Tenemos a nuestro alcance pues nuestra estrella, nuestro sistema solar. Pero supongo que necesita comparar con otras estrellas y otros sistemas. ¿Cuáles son esos otros sistemas que nos ayudan a compararnos y a establecer hipótesis sobre la posibilidad de vida más allá de nuestro sistema solar? Bueno, lo primero es que curiosamente no hemos encontrado un sistema que se parezca al sistema del sistema solar. Eso todavía no lo hemos hecho. Hemos encontrado planetas alrededor de la zona habitable de su estrella. Déjame imaginarme, doctora, con el paso de las décadas y el avance de la ciencia, los seres humanos supieron suficiente sobre cómo se cocina la vida, como para poder intervenir esas masas planetarias para justamente crear vida. ¿Ves posible dentro del sistema solar que nuestra capacidad tecnológica, científica, nos permita? Te estoy diciendo que lleves a seres humanos a vivir a Europa o a Marte, pero sí producir vida en esos lugares. Bueno, todavía no sabemos exactamente cuáles son todo el proceso que genera la vida. Sabemos cómo se arman los primeros compuestos, sabemos que esos compuestos se pueden organizar. Incluso hemos creado células, pues digamos, falsas en el sentido de que son células totalmente creadas en el laboratorio, células sintéticas. Pero entonces sabemos el camino como de crear una célula y luego hacerla funcionar y luego cómo crear algunos compuestos, pero no sabemos cómo desde los compuestos hacer una célula, pues, ¿no? Ahora, de que podríamos ir y contaminar otros planetas y dejar cosas de aquí y allá, pues eso siempre lo podemos hacer, pues, ¿no? Somos buenos contaminando cosas. Pero aquí la cuestión no tanto tiene que ver con la tecnología, pues, o sea, sin duda los seres humanos podríamos, así, si nos sentamos a hacer cálculos, podríamos decir, miren, para que llevemos células que sobrevivan en Europa, pues tenemos que hacer estas cuestiones de ingeniería genética y creamos esta celulita o ese grupo de células para crear un ecosistema, los llevamos y allá los dejamos y entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Esas cosas yo no dudo que se puedan hacer, porque las cuestiones tecnológicas no son el límite aquí. Lo que sí es el límite es cuáles son nuestros intereses, por qué vamos a querer hacer eso. Si no sabemos si hay vida en Europa, ¿por qué queremos llevar nosotros vida a Europa? ¿Por qué queremos que haya que
cambiar Marte, por ejemplo, para hacerlo habitable, aunque sea para bacterias, ¿no? ¿Cuánto implica eso en términos de energía, en términos de recursos, ¿no? Entonces, eso ya tiene otras implicaciones, que son políticas, que son sociales, que son económicas sobre todo. Entonces, lo que a mí me parece es que bajo este orden económico que tenemos actualmente, no hay forma de que vayamos a salir de ese planeta. No solamente eso, o sea, este planeta va a dejar de ser habitable para seres humanos y para muchas otras especies si continuamos dejando que suban las temperaturas, ¿no? O sea, echando más gases de efecto invernadero. Tiempo? El límite está como en un par de unos cuantos millones de años, pensando en que se van a evaporar eventualmente los océanos. De ese grado estamos hablando el calentamiento, porque además la luminosidad del Sol está aumentando. Entonces, si aumenta la luminosidad del Sol y aparte le echas más gases de efecto invernadero a la atmósfera, es la catástrofe. Entonces, ¿qué tan rápido va a ser la catástrofe? Así, catastrófica para seres humanos, en unos cuantos millones de años. Depende de qué modelo utilices, de cuál, ¿no? Qué tan rápido vaya creciendo, ¿no? Más o menos. Ahora, en términos de la organización humana, la economía humana, pues, ¿no? O sea, ya vimos lo que le hace los monzones a la agricultura, por ejemplo. O sea, tenemos ya una serie de evidencia muy clara de que el clima como está ahorita está arruinando la economía humana, porque arruina cultivos, arruina pesquerías, o sea, nos arruina Con lo que hemos capacidad. averiguado, más vale nos quedamos aquí, porque si no vamos a exportar nuestro desastre. Bueno, si queremos cambiar un planeta, pues vamos a cambiar y volverlo a ser habitable para seres humanos. Esa es la lógica. Esa es la lógica. ¿Qué nos ha enseñado la astrobiología del origen de la vida y de lo que tendríamos que hacer para que esa vida pues se continúe, sea sustentable, por lo menos antes de que por otros motivos perdamos la atmósfera? Porque la astrobiología nos da la oportunidad de hacer este primer gran experimento en donde podemos saber si la humanidad está sola, pues, ¿no? Aquí al menos alrededor porque no es que vayamos a buscar vida en todo el universo, en toda la galaxia, ¿no? Es nuestro vecindario solar, pero no deja de ser importante. Entonces, y la respuesta ok, no encontramos nada, pues, ¿cuál es la responsabilidad de la humanidad como lo único vivo, el único planeta habitable y el único lugar donde hay vida, de seguro, en unos cuantos años luz, miles de años luz a la redonda, pues, ¿no? Entonces, es una pregunta que tenemos que plantearnos y responder. Si es el único planeta con vida del sistema solar, pues desechable no debería ser. Exactamente, ¿no? Entonces, uno pensaría que tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, pues, en términos de lo que vemos alrededor. Y la otra es decir, bueno, a lo mejor sí, la vida pulula por ahí, nosotros somos otro más del montón, pues, ¿no? También que nos dice cómo cambia nuestra visión de nosotras mismas, decir, a ver, la humanidad no es particularmente especial, hay otros seres vivos por allí, pues, ¿no? Entonces, lo que a lo mejor nadie nos va a extrañar, pues no importa, pues, ¿no? Nos podemos extinguir, no importa. Me parece que ahorita, o sea, la astrobiología mira a la Tierra como este ejemplo de mundo habitable, no solamente de la vida en la Tierra, sino de mundo habitable, de todo un sistema que permite el sustento de la vida y que se engrana con la vida, pues, ¿no? Para mantenerse habitable. Entonces, este engranaje fantástico que la astrobiología mira como todo un sistema, pues, no es hasta ahorita, no tenemos otro ejemplo de él, no es repetible, ni en el sistema solar ni fuera de él. Entonces, o sea, la pregunta, pues, para quien nos ve, ¿no? Es, ¿qué queremos hacer con esta joya? Qué buena pregunta, y con eso dejamos la conversación. Quizá primero aceptar que es una joya, ¿verdad? Antígona, muchísimas gracias por acompañarnos a Multiverso Milenio. Comenzamos preguntándonos en este episodio si había vida más allá del planeta Tierra. Lo primero que queda claro es que no hay vida humana por lo pronto en nuestro sistema solar, y difícil que la haya en los exoplanetas, es decir, en esos planetas que están fuera de nuestro sistema. Sin embargo, hay algunos ingredientes que provocaron la vida, por ejemplo, el carbono, que haya líquido,
que haya atmósfera, que haya proximidad adecuada con una estrella, que sí podrían profetizar la posibilidad de otras formas mínimas de vida. Al estar investigando esta pregunta, pues también hemos descubierto cuán único es nuestro planeta. Una joya donde una serie milagrosa de circunstancias permitieron la vida y nos obliga también a tener una responsabilidad ética sobre este milagro. Agradecemos muchísimo a Antígona Segura, astrobióloga del Instituto de Investigaciones Nucleares de la UNAM, que nos haya dado hoy esta conversación, y también a Universum, Museo de la Ciencia, aquí en la UNAM, que nos haya albergado. Multiverso Milenio le da una cita próximo martes para seguir hablando de estos temas que son centrales para conocer lo humano y nuestra situación en el universo.